Bienvenidos a Developing Hematology, Hematología en Desarrollo. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León, hematólogo e investigador. Developing Hematology es un podcast con contenido en español y en inglés, donde tratamos diversos temas de hematología clínica con un enfoque global, recordando que la inmensa mayoría de los seres humanos vivimos en países en desarrollo. Hola a todos, bienvenidos a Developing Hematology. Yo soy Andrés Gómez. Hoy tengo el placer de introducir al doctor Miguel Herrera. Él es hematólogo, es experto en trasplante de médula ósea y es el director del Centro Hematológico Hope, ubicado en San Luis Potosí, aunque también tiene su unidad móvil que viaja a donde quiera que lo lleven sus pacientes para ser atendidos. Y él está con nosotros el día de hoy para platicarnos de su amplia experiencia, sobre todo como un superviviente de la industria farmacéutica. Un hematólogo que ha trabajado ambos en medicina académica, medicina pública, medicina privada e inclusive en la industria, y por eso está el día de hoy para platicar con nosotros. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Gracias, Andrés, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues efectivamente, un superviviente de los múltiples sistemas, ¿verdad? Porque también sobrevivir al sistema privado es un poco complejo, sobrevivir al sistema público tiene sus detalles. Entonces la verdad es que, como todo buen mexicano, pues al final del día la vida te va llevando a diferentes áreas y efectivamente de todo se aprende, ¿no? Y todo en la vida hay que dar, pues, cierta gratitud de que te ha tocado tener ciertas experiencias. Y respecto a la industria farmacéutica, pues claro, fueron 5 años y medio los que pertenecía a la industria farmacéutica, a nivel nacional. Entonces, pues, algo podremos platicar con todo gusto. Claro, excelente. Y primero me gustaría aclarar que pues que lo que nos va a decir el doctor Miguel no implica nada, ningún secreto farmacológico del cual pudiera peligrar su vida o su libertad. Entonces, todas las opiniones son personales, no representa en realidad la de ninguna industria, ninguna compañía, ¿verdad, Miguel? Totalmente correcto, digo, esto es a título personal y como lo habíamos platicado previamente, la verdad es que creo que el tema da mucho para platicar y hay muchas cosas muy relevantes de las cuales podemos hacer énfasis. Y bueno, obviamente en ningún momento se estaría incurriendo en datos que no pueden ser revelados ni mucho menos, ¿no? Sino que es información básicamente pública para fines prácticos. Entonces tu vida no corre peligro. Yo creo que no, definitivamente no, o al menos por eso, yo creo que no. Perfecto. Bueno, pues primero me gustaría saber o que nos cuentes un poquito de cómo se acercó contigo la industria farmacéutica, cómo fue que en tus primeros años de tu carrera fuera de la residencia. Pues es algo, yo creo que un tanto fortuito. Yo estaba pues básicamente laborando en Monterrey cuando se acercaron para invitarme a algo que la industria le llama speaker training, que es tal cual entrenar a sus ponentes. En ese caso, o en aquellos años, se estaba por lanzar una molécula nueva de estos medicamentos que ya no son quimioterapia, sino que son medicamentos que van dirigidos a la enfermedad. Entonces, bueno, reúnen a varios hematólogos, te explican cómo funciona el medicamento, toda la teoría, toda la ciencia atrás de él, y pues te ponen a hacer algunos ejercicios de cómo expondrías tú de alguna forma cómo funciona el medicamento. Al parecer, a las personas que estaban ahí de la industria les gustó, pues a lo mejor mi forma de explicar, no sé exactamente qué te llamó la atención. Entonces, un mes y medio después me hablan para decirme que fui seleccionado para ser del panel de los ponentes ya en el evento oficial de lanzamiento.
Eso fue justamente en un lugar en la frontera de México, en el norte. Y bueno, fuimos a ese evento y posterior a que yo hice mi exposición, se acercaron conmigo. En este caso fue una directora médica a la cual le tengo bastante aprecio por haber hecho ese detalle de acercarse a mí y darme la oportunidad. Y bueno, en ese momento me dijo, oye, me encantaría que fueras parte de mi equipo, quiero que seas gerente médico nacional para el área de hematología. Y pues como todo en la vida, en ese momento yo no sabía exactamente qué me estaba diciendo. Yo no sabía que era un gerente, no sabía cómo trabajaba la industria. Yo lo único que sabía en ese momento, como básicamente recién egresado, es que la industria era mala. Te tenías que alejar de ellos. Y sí, o sea, sí, la realidad es que el sentir de la industria farmacéutica en ese momento era de que pues obviamente tenías que estarte lo más, o estar lo más lejos que se pudiera de ellos. Pero bueno, al final de cuentas, cuando ya me entrevistaron, me preguntaron que si yo fuera gerente, ¿qué haría? Entonces yo lo que le dije es, primero, pues explíquenme qué hace un gerente médico. Y ya cuando me dijeron que era el que se encargaba de llevar la estrategia científica a la parte obviamente comercial y obviamente llevar el conocimiento científico a los médicos. Entonces, pues yo hice pues sí, algunas observaciones de cómo yo lo haría, a quién invitaría, etcétera. Y bueno, al final creo que de todos los candidatos que tenía en su momento, creo que, o más bien, pues fui el elegido. Y algo que fue muy importante es que hubo una nota aclaratoria desde mi contratación en la cual yo eh, les comenté que mi intención no era dejar la práctica privada. Entonces ellos me dijeron que sin problema podían aceptar esa cláusula en donde me iban a permitir seguir haciendo medicina privada, pública no, por obvias razones de conflictos de interés, sobre todo en la cuestión de compras de medicamentos, claro, ¿verdad? A nivel de gobierno, pero en privado como no había involucro de algo así, pues sí podía. Entonces yo fui un caso un tanto excepcional en el que mantuve mi clínica básicamente al 100%, mi clínica privada, y a la par, pues, como dirían en el gremio laboral, era Godín, ¿no? Entonces, parte de mi día era Godín, parte de mi día era médico privado. Y es curioso porque en el medio privado, pues tú eres el doctor, de alguna forma son tus reglas, tus formas, y en la industria farmacéutica eres uno más de un equipo, no se quita un poco ese estatus que tenemos y es mucho trabajo en equipo. Y bueno, eso ya lo platicaremos más adelante, pero sí, la verdad es que para un médico que está acostumbrado a ser muy oligárquico, muy jerárquico, donde pues solo lo que él dice se hace, no está tan acostumbrado a trabajar en equipo, sobre todo en términos de igualdad, cuando otros tienen el mismo poder de decisión. No es tan fácil el médico está muy acostumbrado a tomar sus decisiones y a afrontarlas, obviamente, pero la verdad es que como yo les comentaba entre broma y broma, les dije, es que pues yo vengo medio salvaje, en el sentido de que pues sí, son 14 años de estar estudiando ciencia, pero la forma de negociación, la forma de cómo haces llegar tus ideas principales, no es fácil. Cómo ser muy inclusivo en la cuestión de pensamiento, de que no todo se haga a tu forma. Es claro. Decir, el médico choca mucho en esta parte que en la industria le dicen políticamente correcto. Híjole, para el médico es muy complicado ser políticamente correcto porque está muy acostumbrado a ser así, es monarca de su propio reino, ¿verdad? Entonces, claro, mucho no tiene está que ver también la personalidad, ¿no? De la gente que quiere ser médico, y por otro lado, pues que no nos educan, no nos entrenan para
para trabajar en esos escenarios, al menos en México. No sé en otras partes de Latinoamérica, pero por lo menos en lo personal yo no tampoco tuve mucha educación de cómo relacionarme con la industria farmacéutica. Creo que están tan presentes que debería de ser parte del currículum de la facultad, ¿verdad? Te deberían de enseñar pues esa relación tan estrecha que hay con las compañías y cómo puede influenciar tu vida. Y me llama mucho la atención que menciones que cómo te reclutaron, porque pues estos trainings de speakers eventualmente llegan, están buscando las compañías siempre portavoces de sus moléculas o de sus productos para, pues al final del día, para convencer a otros de su uso, ¿no? Esa es la finalidad de los speakers trainings. Y pues algo debiste de haber hecho bien para que te seleccionaran. Yo creo que saliste con buen poder de convencimiento. Y también depende Pues, de la molécula, ¿no? Al final del día, ¿cómo fue esa experiencia? Es decir, ellos te entrenaron. Yo al menos nunca he participado en uno todavía, ni lo pienso hacer próximamente. Y como tú sabes, pues yo trabajo también en una institución académica. Y pues de cierta manera no es algo pues que sea bien visto en general en ese escenario, ¿verdad? Pero por otro lado, el lado, digamos, de tras bambalinas, que era lo que te decían ellos, es decir, te enseñaban a dar argumentos en contra digamos, de argumentos que no van a favor de la molécula, o cuál era más o menos la orientación de ese entrenamiento. pues mira, creo que es un tema polémico y es difícil generalizar y siempre habrá experiencias muy puntuales. Creo que esto es muy cercano a la política. ¿En qué sentido? Todo el mundo tenemos un mal concepto de la política, todo el mundo creemos que es algo malo, que no hay gente buena ahí, que todo el mundo tiene un interés de por medio, que no están los más capaces ahí. En fin, uno emite muchos comentarios, ya sea internos dentro de su propia mente o los externaliza con amigos, familiares o en redes. Pero lo que creo yo es que al final del día, como alguien de la industria me dijo, Miguel, tú haces más estando dentro de la industria que estando fuera. Tu nivel de conocimiento y tu nivel de influencia hacia que las cosas se hagan adecuadamente, vas a poder hacer más estando dentro o perteneciendo a la industria que estando solo como espectador. Yo creo que algo así similar debe estar pasando en la política, sí. Las personas más capaces y las personas que tienen esas herramientas o como le dicen en la industria, esos skills, esos soft skills que se necesitan, pues yo creo que uno debería estar agradecido de que, pues qué bueno que esas personas tomaron la decisión de involucrarse en la política. Y creo que lo mismo pasa acá. Creo que en la industria farmacéutica tiene una connotación negativa que yo creo que hay que dejar de generalizarla y a lo mejor ser más puntual. Y yo te voy a platicar de mi experiencia como tal. La industria farmacéutica, al menos donde yo pertenecí, está dividida para fines prácticos en dos grandes instituciones dentro de la industria que son autónomas. Es decir, la parte médica a la cual yo pertenecí y la parte comercial de la cual yo no formaba parte. Algo que es importante es la parte comercial, en toda su estructura comercial, incluso desde la razón social y su presupuesto, porque ellos tienen su propio presupuesto, no tienen una injerencia sobre la parte médica. Es decir, sí haces equipo, pero ellos no son tus jefes. Es decir, la parte comercial no me podía a mí exigir que yo hiciera algo que yo no quisiera. Y la parte médica, por ejemplo, no recibe un incentivo económico o comercial. Si se vende más o menos producto, no hay un incentivo comercial. Es decir, yo tenía mi sueldo, independientemente de que la molécula fuera bien o fuera mal, yo recibía mi sueldo. Si la parte comercial
como son los vendedores, ellos entre más venden, pues claro que reciben ciertos incentivos, aunque también algunas veces están topados, pero ellos sí Ujú. reciben esa parte. Entonces, algo que creo que tenemos que aclarar primero es que esa parte mala, primero tenemos que digerirle, decir, a ver, cuando hablas con la industria farmacéutica, ¿con quién estás hablando? O sea, la persona que tienes enfrente de ti es del área médica o es del área comercial u otras áreas, ¿no? Por ejemplo, está el área de acceso, que es un área que se encarga de que sus moléculas sean adquiridas por el gobierno, esa es otra área, o el área de farmacovigilancia, que está en contacto continuo con eh, pues, con el gobierno, con la entidad regulatoria para que se sigan todas las normas y protocolos de farmacovigilancia, o estás hablando con la entidad regulatoria dentro de la industria donde ellos se encargan de que pase por toda la metodología y todos los procesos que el gobierno pide para que una molécula sea aprobada, o estás hablando con el área de investigación, y de investigación hay de nuevas moléculas que apenas van a salir y hay otras que ya están post-marketing. Es decir, las áreas son muy, muy amplias. Entonces, cuando hablas de la industria, tenemos que saber con quién estás hablando. Y dependiendo de con quién tengas enfrente, es lo que sí puede y no puede hacer. Te pongo un dato muy claro. Un representante médico o ejecutivo de ventas o ¿cómo también se les llama? Especialista médico, etcétera. Vamos, es la parte comercial. Ellos no pueden tener ningún dato de paciente, no pueden tener nombres de pacientes, ellos no pueden tener interacción con los pacientes, no los pueden conocer, porque eso está muy, muy reglamentado. Entonces, ¿por qué no lo pueden hacer? Pues porque entonces se prestaría a que le van a marcar para decirle que exija más dosis Claro. o que le toque. Entonces, eso está muy marcado. Y si alguien es encontrado que hace eso, es un despido inmediato. O sea, las Como reglas son debería muy ser, ¿verdad? claras Es y son, totalmente inadmisible eso, ¿verdad? claro, o sea, y yo sí te quiero comentar que al menos en el área donde yo estuve, las reglas son muy claras y si cuando alguien hace algo que no va de acuerdo con el departamento de compliance, así sea la persona más poderosa, entre comillas, del país, o que tenga un puesto muy alto, las personas salen. O sea, aquí no hay distinciones de si eres el jefe o no eres el jefe. Incluso Claro. dentro de la misma industria hay algo que se llama como una línea telefónica de quejas anónimas y tú puedes ahí decir, oye, Poner el dedo. fulanito, ajá, y se hace una investigación a fondo y hasta, o sea, vamos, no hay impunidad para fines prácticos. Nada es Bueno, pues perfecto, de obviamente, cierta manera pero la compañía ahí pone en juego su reputación y no quiere escándalos ni cosas totalmente. por alguna locura de alguno de los miembros de su compañía. Y me llama mucho la atención que lo menciones. Y, aunque las compañías tienen este connotación relativamente maligna en las mentes de muchos médicos y pacientes también, pues la gente que trabaja en ellas pues no es mala, ¿verdad? Son solamente pocos, espero que tú no seas uno de ellos, las manzanas podridas en el árbol. Pero tenemos que recordar, ¿verdad? Que no ganamos nada, pues, echándole la culpa a un repre del estado actual de la disponibilidad de medicamentos, en fin. Pero sí, por otro lado, pues las compañías, pues están diseñadas para ganar dinero, ¿verdad? Y para ganar dinero, pues tienen una responsabilidad con sus accionistas y con los verdaderos dueños de la empresa de ser una compañía que genere ingresos, y para lograrlo pues venden productos que tiene un buen costo-beneficio, el mejor que se pueda, y que no necesariamente eso va ligado a mejorar la supervivencia de la población o hacerle un bien a la humanidad, ¿verdad? Ahí es donde entran tal vez
pues las limitaciones regulatorias dentro del marco legal y normativo en el que funciona, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Es decir, no puedes culpar, como escuchaba por ahí, a un tigre, pues de ser un tigre, ¿verdad? Los tigres van a hacer lo que van a hacer. Algo similar pasa con la industria, en mi opinión. Y creo que al menos al yo tener el panorama, te lo voy a poner esta realidad. Yo siendo el gerente médico, llegaban pacientes con ciertos padecimientos de los cuales ellos necesitaban un medicamento del cual yo era el gerente médico nacional y yo no podía darles una receta y decirle póngaselo porque económicamente hablando no podían conseguirlo, aunque yo sabía que era el medicamento que más le convenía, que tenía la mejor eficacia, simplemente el paciente no podía, o sea, no podía económicamente pues conseguirlo, ¿verdad? Entonces, pues es una situación un poco como pues triste y de muchos sentimientos encontrados de cómo por un lado existe el medicamento, pero por el otro lado tú como médico no le puedes dar la receta pues porque el paciente no puede conseguirlo. Y entonces entramos en un tema muy polémico, ¿no? Muy polémico en donde te puedes polarizar tanto como otros temas de machismo, feminismo, neoliberalismo, Claro. socialismo, y creo que el tema no es polarizarte, creo que el tema es decir, a ver, primero, afortunadamente existen ciertas moléculas para ciertos padecimientos, es decir, si yo me enfermo de la enfermedad A, lo primero que me gustaría es que yo enfermo tenga un tratamiento que exista en el mundo, porque si no existe, pues ahí ni aunque tengas el dinero, ni aunque tengas nada, pues no. Entonces, vamos a suponer el ejemplo hipotético. Yo enfermo A, afortunadamente existe en mi país el tratamiento para A. Dices, bueno, hasta ahí llevo palomita. Pero luego viene que para comprar el tratamiento para A, pues no me alcanza. Entonces viene un tema donde ahí creo que la invitación es que no nos polaricemos y es que seamos críticos. Y yo en lo personal, yo te puedo decir que creo que lo que necesitamos es dejar de culpar a las personas, al sistema y a la industria y en lugar de buscar culpables, busquemos cómo nos hacemos copartícipes. Por ejemplo, yo creo que en el tema de salud debe de haber una coparticipación de todos los sectores de la población. Es decir, primero yo como individuo, en lugar de, pues, llevar cierta parte de mi economía, sea poquita, mediana o grande, hacia ciertas cosas que no son necesarias, tratar de que mi seguro de gastos médicos sea una prioridad, lo más que se pueda. Primero que culturalmente yo trate de tener un seguro de gastos médicos. Segundo, creo yo que obviamente el sistema debe tener una cierta participación, a lo mejor de cierto número de tratamientos, a lo mejor de un acceso a las moléculas un poco más, todavía más económicas. Creo que la iniciativa privada debe de otorgar ciertos financiamientos. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que te den un financiamiento a 20 años para una casa, pero no te dan un financiamiento los bancos para tu tratamiento para un cáncer que puede ser curable? Entonces, creo que deberían de existir ese tipo de financiamientos. Es decir, creo yo que el sistema necesitamos que desde múltiples áreas todos nos hagamos corresponsables, empezando por el individuo, porque creo que tampoco podemos salir a la calle esperando que si nos enfermamos nos van a regalar todo. O sea, creo que eso es algo irresponsable de todos nosotros. Creo que sí es cierto, la realidad de muchos de nosotros puede ser en momentos complicada, pero también es cierto que culturalmente hablando no tenemos como prioridad en nuestras vidas el seguro de gastos médicos. Entonces, yo creo que en la medida en la que todos nos hagamos copartícipes, creo que esto va a ir solucionándose, porque si no, vamos a empezar a polarizarnos, es decir, es que el medicamento está muy caro,
es que el trabajador, el seguro no es suficiente y siempre vamos a buscar culpables. Entonces, regresando a tu pregunta inicial respecto a las ganancias del medicamento, pues yo creo que es algo que se podría regular un poco más. Creo que sí podríamos tratar de tener estos nuevos modelos, se llaman nuevos modelos de acceso, bueno, ya no son tan nuevos, pero que no se pueden, no se han implementado tan fácilmente, y te cuento por esto. Por ejemplo, hay un modelo que se llama pago por eficacia, es decir, si mi medicamento te es eficaz, te lo pago, si Claro, como no, las CAR-T, no. ¿no? Ajá, o sea, Es pago por eficacia. Novartis que hizo ese modelo para su CAR-T anti CD19 Kymriah, que te cobra en Estados Unidos alrededor de más de $300,000, pero solo si te funciona. Afortunadamente funciona en la gran mayoría, ¿verdad? Que si no fuera así, pues uno se pondría en tela de dudas si cobraran con ese modelo. Pero me llama la atención que menciones que, en fin, la seguridad social pues no puede cubrir el costo de estos medicamentos, y que por lo tanto es responsabilidad del individuo hacerse cargo de ello. Pero que hay de toda la gente que no puede costearlo, toda la gente que no puede ni soñar en tener un seguro de gastos médicos, que si hablamos del porcentaje de la población de Latinoamérica, pues debe ser la mayoría, aunque hay algunos países donde esto es diferente, ¿verdad? Creo que es un tema polémico en el cual nosotros, si nos enfocamos en buscar un culpable, pues creo que podemos entrar en una discusión muy clara, y el claro culpable va a ser la industria farmacéutica por tener productos tan fuera del acceso. Pero yo creo que la mente debe ser un poco más, con más análisis, y más tú y yo que estamos en un ambiente vamos, 13, 14 años de estar estudiando, nos debe dar un punto de vista no tan polarizado. Creo que debemos de buscar cómo solucionar y decir, a ver, ok, sí, la realidad de la población latina es una, y en algún momento tenemos que buscar modelos que nos ayuden a migrar esta realidad. Entonces, ahí hay una coparticipación de todos. O sea, yo por eso creo que no es que el individuo compre todo, pero creo que, por ejemplo, el gobierno podría hacer una coparticipación, de decir, a ver, tú que ganas tanto, yo te pago tanto, te subsidio tanto por ciento de tu seguro de gastos médicos. Y hablamos con la financiera, que es el seguro de gastos médicos, le decimos, a ver, voy a aumentar tu volumen de pólizas, pero va a ser esta situación. O sea, hablar con los bancos, obviamente hablar con la industria, decirle, oye, a ver, te voy a dar más volumen, entonces necesito que me mejores el precio. O sea, como dicen en mi rancho, hablando se entiende la gente. Claro. El Sí, asunto aquí definitivamente. es, el asunto aquí es que creo que algo de que nos está pasando en nuestro mundo es tratar de encontrar un culpable, y a veces gastamos más energía en echarle tierra al culpable potencial, y en lugar de estar buscando las potenciales soluciones. O sea, yo mandaría a un foro, así como dirían multicultural, sería un foro multiorganizacional en donde juntes a todo mundo y digas, a ver, ¿cómo solucionamos el problema de salud? También, oye, el gobierno, la cantidad de dinero que tiene que poner para la seguridad social, o sea, no hay forma de que lo cubra. También hay que ser muy realistas. O sea, el gobierno necesita ayuda. Entonces necesitamos que hagamos ciertas iniciativas para que todo mejore, como ustedes lo hacen en el HU, y lo hicimos cuando yo pertenecí, pues hacer trasplantes ambulatorios. O sea, ¿por qué el trasplante ambulatorio al día de hoy no es la realidad en todo México, cuando tú y yo sabemos qué es lo que se necesita? Eso Claro. no hay, no es que haya un culpable, no, simplemente es cuestión de que necesitamos empujar más estas ideologías. Son temas de ideologías más propositivas y realistas. Entonces, yo creo que
debemos de enfocarnos más en buscarle una solución, Andrés. Al menos ese es mi posicionamiento después de analizar todos los puntos de vista. Te voy a poner un ejemplo, una anécdota que nos ponía el área comercial una vez, porque obviamente yo, como buen guerrillero, doctor, levanté la mano y dije que por qué los medicamentos estaban tan caros, que si a poco no se daban cuenta y no sé qué, todo así, ¿cuál guerrillero? Y me dije, mira, te pongo un ejemplo, tal producto es el precio más bajo que hay en el mundo para este producto y en su momento había cierta negociación de que un gran porcentaje de la población iba a tener acceso a este producto. Por eso se le bajó el precio. Porque obviamente pues ellos compensan de alguna forma el volumen, como todo, como tú lo estás diciendo, pues al final del día es una empresa y es una iniciativa privada, ¿no? Entonces, pero ahora sí, como dirían, nada más le bajaron el precio del producto, pero nunca hubo nunca llegó a los pacientes. O sea, nunca hubo ese acceso en volumen y global. Entonces, después también como país quedamos como decir, oye, ¿para qué vienes y me dices que vas a beneficiar a todos los pacientes si a la mera hora no cumples tus promesas, ¿no? Entonces, Claro. hay varios temas ahí. Y la otra cosa que ya es más relevante para mí es, y esto sí tiene que ver con cuestiones de gobierno y financieras, hay algo que se llama que el precio como tal, el precio al público es de referencia para otros países. Es decir, México tiene sus precios de ciertos productos son referencia de otros países. Entonces vamos a suponer que tú vas a, no sé, a Australia y le quieres vender el medicamento A y te dicen, a ver, ¿en cuánto me le das? En 10 pesos, pero te dice, oye, pero México, que es país de referencia, se lo estás dando en 1 peso. ¿Por qué a mí me lo quieres dar en 10 pesos? Entonces, al ser México país de referencia, no puede estar comercialmente hablando tan dispar de otros lugares, aunque sí tenemos precios muy accesibles en general, pero no puede ser Claro. tan dispar. Entonces creo que ¿Y esa eso por parte qué ahí es? sí. ¿Por el tamaño de la población del país o porque somos tan afortunados de ser considerados país de referencia? Creo ¿Será que somos ahí, muchos ahí, o...? ahí, ahí sí soy ignorante en la Interesante. razón por la cual somos, pero creo que ahí sí, por ejemplo, ahí sí yo levantaría la mano y diría, oigan, a ver, sí somos muchos, sí somos vecinos de un país muy poderoso, pero la realidad es la realidad, y la realidad es que pues sí, o sea, vivimos muy felices, pero nuestro poder adquisitivo es de esta forma, entonces pues nada más, o sea, ya no les decimos que nos compren las medicinas, nada más no nos pongan de referencia, o sea, sáquenos de ahí, de ese, Sí, que nos saquen. sí, o sea, y ahí sí creo que, por ejemplo, o sea, o sea, ahí sí yo creo que los gobernantes tendrían que levantar la mano para que nos saquen de esa referencia. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a las industrias ser un poco más tranquilos con los precios en México. Porque es como si tú tienes un negocio, te dice, oye, es que aquí a la vuelta me lo das tu mismo producto en 2 pesos y tú me lo estás vendiendo aquí, pero aquí son las lomas y me cobran más la renta, te lo tengo que dar en 10. No, pero pues es que allá, o sea, esa misma lógica de 2 pesos y 10 pesos aplica, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí sí, eso es algo que sí tendrían que los gobernantes luchar, así de sáquenme de esa lista, ¿me entiendes? Claro. Sí, qué interesante que lo mencionas, fíjate. Yo no sabía el nombre, sabía que existía porque pues tú y yo estamos trabajando en esto del venetoclax azacitidina para mieloblástica. Ya lo verán próximamente en alguna revista de medio pelo por ahí. Y ahí el venetoclax cuesta alrededor de $12,000 en Estados Unidos, me parece. Y en México cuesta la mitad. Entonces llama mucho la atención eso, siendo la misma molécula. Pero es cierto para todas las medicinas prácticamente, ¿no? El precio está segmentado y pues nosotros somos uno de los segmentos de referencia aparentemente, lo que nos platica aquí el doctor Miguel.
Y bueno, Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices del gobierno. O sea, estoy convencido de que no tienen la menor idea de cómo eficientizar ahí el gasto. Gastamos en cosas que no, que no valen la pena y no gastamos en las que sí. Ejemplo es, por ejemplo, el arsénico, que no existe en México, no está disponible a pesar de que es muy económico y es una medicina que cura la leucemia promielocítica y habiendo tenido el privilegio de estar en algunas reuniones sin dar feria de más, pues les puedo decir que pues simplemente es que no tienen la menor idea de qué es la hematología ni cómo se tratan estas enfermedades, ¿verdad? Y cae ahí mucho la responsabilidad de todos nosotros, como tú dices, de ser abogados para nuestros pacientes y tratar de, pues, de tocar las puertas con quien se tenga que hacer, ¿verdad? Y me pega en el corazón lo que dices, Miguel, de que todos tenemos que sernos un poco responsables y pues tratar de buscarlo. Yo por el lado de las compañías, pues, y trabajando en el universitario donde hay personas que no pueden pagar ni su comida, ¿verdad? Del día siguiente y cuando caen con una enfermedad, pues es algo catastrófico, como dices, es fácil polarizarse y sí estoy convencido de que, pues, ciertamente no tienen interés en un porcentaje de la población del planeta y eso se puede entender. No los juzgo, pero pues sí es un hecho, ¿verdad? Y tan hecho es como medicinas que han cambiado la historia de algunos pacientes como la leucemia mieloide crónica, donde las compañías tal vez pues, no pudo hacer otra cosa más que hacerse responsable de todos los enfermos, que eran pocos, hoy más, que es pues, los enfermos con leucemia mieloide crónica y que reciben imatinib, ¿no? Tú sabes, tú mismo estuviste recetándoles imatinib a los miembros del GPAP o los pacientes que entraban en ese programa. sí, o sea, yo creo que aquí la invitación para la gente que nos escucha es, hay una corresponsabilidad y el mantener silencio. Es más, si muchos pacientes, población en general, ni siquiera saben que existe la hematología, no saben que existe el hematólogo, no saben cuántos hematólogos hay en su población, o sea, hay temas de cultura general que ni siquiera se saben. Pues creo que tenemos que empezar poco a poco desde esas partes y sobre todo ser más proactivos. Digo, la, las redes sociales es la forma más eficaz al día de hoy para hacer llegar mensajes de mucho poder. Y de mucho poder es, desde que sepan los niños que existe el hematólogo, hay que invertirle tantito tiempo a ser creativos y ver cómo se hacen cápsulas de TikTok, cápsulas en Instagram, para que sepan que existe el hematólogo, qué es la sangre, la donación altruista, qué es lo que hace, desde ese tipo de cosas y sobre todo ya hablando de un tema de cáncer, que no lleguen a la consulta siendo que su única referencia era la novela de Televisa, o sea, donde todo es catastrófico y todo es feo, o sea, La Rosa sí, de es Guadalupe. cierto, sí, o sea, no, sabemos que la realidad es que hay gente que sale adelante, pero también hay mucho porcentaje que no sale adelante y que no es culpa de nadie. Entonces, Yo pero quiero saber, creo que es, pero ¿qué tú le recomiendas a los hematólogos? Quiero que esto está más orientado a ellos, es decir, claro. ¿qué le dices por ejemplo, a los jóvenes o a los hematólogos recién egresados que están por ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Porque no Yo es fácil, ¿verdad? creo que el primero es sentir esa responsabilidad moral. Es decir, si yo hago algo en redes sociales, no es porque yo me quiera hacer protagonista y me quiera hacer así youtuber, no, es porque como médicos tenemos una responsabilidad moral de que la gente esté enterada de que es una leucemia, cuántos tipos de leucemia hay, si es aguda, si es crónica, si es linfoide, mieloide, o sea, todo eso que se haga de la cultura general y está a la mano, antes no existía. Entonces, tienen que ser más proactivos y quitarse esa idea de que, ay, no, porque ese nada más que es por ego, o sea, no es por ego, es por responsabilidad moral. Eso es uno. Dos, que hagan comunidades de pacientes, porque nosotros lo vivimos. El paciente con hemofilia, a pesar de que el tratamiento cuesta 10, 20, 30 pesos, 1 millón, lo que cueste, el paciente con hemofilia, gracias a que se organizó,
y levantó la voz, al día de hoy tienen acceso a moléculas excelentes, independientemente a si tienen seguro de gastos médicos o no. Totalmente de Entonces, acuerdo. eso lo tenemos que ser más proactivos en generar estas sociedades de pacientes que al día de hoy pues no existen, pero con fines obviamente no lucrativos, con fines de levantar la voz y de que digan, oigan, a ver, existe la leucemia tal, existe el mieloma tal, existe el linfoma tal, existe todo eso, o sea, entonces creo que más bien tenemos cada quien en su ciudad tiene que empezar a poner su granito de arena en, primero, que sea de cultura general la hematología, empezando por ahí. Y después vendrá ya la parte de organizarnos, en donde tenemos que levantar la voz hacia los organismos gubernamentales y sociedades y sector privado, para que obviamente estos padecimientos tengan cierta cobertura. Que te voy a poner un ejemplo. Imagínate que llega hoy el presidente de la República y te dice, ok, escuché tu podcast, Andrés, quiero cubrir las enfermedades hematológicas. ¿Cuántos casos tienes y cuánto dinero necesitas? Si no me lo dices en los siguientes 10 minutos, se va el presupuesto para seguridad. No, Claro. digo, o sea, dime, No, me ¿tú da risa tienes la forma? porque algo similar ha ocurrido en administraciones previas. En Sí. fin, y ahí Pero, es pero, por ejemplo, donde, te pregunto, claro, ¿tú sabes al día de hoy ese número? definitivamente no, y no tenemos la No. menor idea de lo que está pasando. Y ahí es donde va mi siguiente comentario. ¿Cuál es el rol Ajá. de las sociedades nacionales? Es decir, todos estamos involucrados en esas sociedades y tradicionalmente, al menos cuando yo me estaba entrenando, era bueno, pues vamos a la reunión anual mexicana, vamos a presentar un póster, a hacer una plática de ciencia, de investigación, y vamos a ver las sesiones ahora en línea con la pandemia en la sala de tu casa muy cómodas. Pero parece que estamos relegados a ver estas pláticas, y muchas veces también de la industria, hay que decirlo, que son comerciales de sus moléculas. Y el rol de abogacía y de gestión con el gobierno y con todos los actores, con los mismos pacientes, como tú dices, pues queda un poco relegado. Es decir, pues estas sociedades ya existentes también tienen una responsabilidad, como tú lo dices, y tal vez más que el hematólogo promedio que está en la comunidad. ¿O qué opinas? Sí, creo que igual, tema álgido, igual es un tema político. No se vayan a enojar. eh, no, digo, al final del día, la realidad es la realidad. Y empezando porque yo nunca me he propuesto y tú no te has propuesto. O sea, creo que tenemos que empezar por, así como te digo, haz tu Instagram para enseñar, pues creo que tenemos que ser más propositivos en la situación de ser más participativos en esa parte como entre comillas política, para establecer una sociedad que realmente pese, porque pues la AME y todos los colegios pues tienen sus formas de pensar, pero al día de hoy no hay una traducción en que los pacientes tengan acceso a algo, o que ya existan sociedades de pacientes reguladas, que los congresos se logre algo, llevar a ciertos, no sé, gobernantes o gente que está involucrada en el proceso de moléculas, y muchas otras tantas cosas que debería tener más peso. Creo que la sociedad de hematología, en mi opinión, debería ser más proactiva en el tema del día a día, pero eso es tiempo completo. O sea, si algo me queda claro es que quien esté ahí no puede estar medio que está en la sociedad y medio que no. O sea, creo que es un tema en donde, como cualquier empresa, tiene que tener gente dedicada a eso, gente que tenga las relaciones adecuadas pues, con gobierno, con industria, con otros actores, y creo que debe ser muy bien remunerado, o sea, para que deje su práctica privada de momentáneamente y haga cosas. O sea, creo que ahí tiene que cambiar un poco los estatutos de alguna forma y darle este refresh para que la gente que esté ahí realmente se dedique a eso, porque
como es voluntario, pues híjole, pues cómo le pones atención, siendo muy Claro, honesto, así es. ese tipo de cosas de que medio lo hago, pues no, es como si al CEO de la sociedad americana le dices, bueno, pues nomás un tiempito, dedícale, o sea, pues no, el CEO desayuna, come y cena Ash, y fin de Claro, semana es Ash, y todo es para Ash, o sea, así debe ser acá, pero creo que tenemos que adoptar un poco estos modelos empresariales, ser menos renuentes, porque lo único que estamos es frenando, con tal de ser como muy, proteger la identidad y demás cosas, creo que estamos dejando de hacer cosas y no estamos evolucionando. Creo que eso de que está mal el sentido empresarial, creo que está un poco tergiversado. Tampoco digo que la gente robe o se haga millonaria de ahí o que, pues no, o sea, exacto. pero sí que tenga Sí, un sueldo sí, adecuado y que se vasto. compense el esfuerzo, Sí, ¿verdad? sí, claro, para que digas, ok, voy a dejar por un rato en mi práctica privada y me voy a dedicar de lleno. Si voy a viajar a Ciudad de México, si hay que entrevistarse con quien sea y me van o sea, voy a tener viáticos, y, o sea, bien, o sea, tampoco puedes ahí medio maltratar a la gente y mándale en autobús, y, o sea, pues no, o sea, creo que tienes que tener un sentido mucho más empresarial en la sociedad de Mato, para que esto evolucione, si no nos vamos a seguir así. ¿Y qué es lo que pasa? Llegas a un congreso en donde toda la agenda es de interés, pues, de la industria. Claro. O sea, no ves temas de interés para los recién egresados, no ves temas para los medianamente egresados, no ves temas para los que se van a retirar, no ves temas de cómo hacer un banco de sangre, no, cómo hacer un programa de trasplantes. No, nadie te Claro, enseña eso. así es. O sea, temas que realmente deberíamos de aportar, pues no, nadie. Es más, ¿cómo publicar? ¿Cómo hacer un trasplante ambulatorio, taller, tal cual, vivido en 5 días, así resumido? Sí, o sea, ese tipo de cosas estarían padres, pero pues también tenemos que saber cómo entrar en este sistema, te digo, no tan rudo de decir, no, ahora la industria, adiós, no, a ver, vamos, ¿cómo negociamos? Dime cuáles son tus mensajes clave, te dedico cierto tiempo, pero no te doy tanto tiempo, o sea, creo que hay que negociar, o sea, es lo que te digo, cuando uno llega a la industria llega muy salvaje, no, o sea, no te hago un lado, es cómo unimos esfuerzos, tú logras tus objetivos, pero no dejo que me gobiernes. Entiendo totalmente. Y mira que lo dices y después de que te escuchen, seguramente vas a recibir así como recibiste una llamada después de ese speaker training. Te van a contratar en la AME para que andes ahí Van a decir, por andar diciendo, Así, ahora me ándale, trae véngase la... para acá, órale. Sí, pues sí, No, totalmente cierto y te doy toda la razón en eso. Tenemos que darle seriedad y pues en otros lugares estas sociedades son pues verdaderos actores en la política local y logran cosas porque pues no hay quien más pueda defender a los pacientes, ¿verdad? Más que la gente que está en estos lugares, que son los verdaderos expertos en estas enfermedades. Y testimonio es, por ejemplo, que acabo de leer en Estados Unidos que se acaba de pasar un acta para prolongar el registro de vida macho del NMDP de la Universidad de Wisconsin como el registro de trasplantes de médula ósea de Estados Unidos, y mucho logrado por el lobby de la Sociedad de Trasplantes allá, del ASTCT. Asimismo, como claro. por ejemplo esta legislación de cómo cobrar las CAR-T, Uh-huh. que entraban ahí en un hoyo negro, una laguna legal, y los hospitales terminaban bailando con el costo del producto más el costo de la hospitalización, porque como sabes son terapias que te mandan a veces a la terapia intensiva y duplican los costos. Y era la sociedad la que estaba ahí en Washington, o que está haciendo lobby o el cabildeo para cambiar la realidad.
Y pues al fin yo les puedo platicar de experiencia personal que pues que los hematólogos en México nos estamos hablando, estamos conectados, tal vez menos que en otros países. En Brasil tiene una sociedad más grande que la nuestra y con más producción científica y seguramente no sé en lo político, en lo regulatorio, pero por lo menos en ese ambiente sí. Y yo les puedo asegurar que tengo amigos conocidos, hematólogos jóvenes y no jóvenes, que están todos interesados en trabajar para mejorar las cosas y que todas estas herramientas tecnológicas pues nos han acercado en lugar de alejarnos, y pues esperemos que el día de mañana eso mejore. Y pues seguramente tú vas a ser parte de eso, Miguel, y con todas tus ideas y tu pensamiento, porque por lo que veo que la industria te hizo más, te abrió la mente, como dicen, más open mind. Sí, la verdad es que digo, yo no estoy a favor o en contra de la industria, ni de la hematología, ni de las sociedades, no, o sea, creo que más bien la realidad que vemos al día a día y más en provincia es lo que te debe de empujar a que, a ver, tienes que encontrarle solución, o sea, no por eso estudiaste tanto, o sea, tú tienes una responsabilidad moral en donde al tener diferentes puntos de vista, la parte privada, pública, de industria, a ver con actores de gobierno, a veces te das cuenta de que es como en las películas, dices, es que solo es un malentendido, o sea, es un malentendido en donde de plano es así de que, a ver, te voy a cubrir mieloma, sí, pero ¿cuántos mielomas hay? Ah, no sé, no, pues entonces ¿cómo quieres que lo cubra si no sabes cuántos mielomas hay? Y luego das un aproximado por sacar pues sí, un dato y a lo mejor te dicen, no, pues es que ya salió muy caro. Entonces creo que tenemos que empezar por esa colaboración, saber exactamente cuántos pacientes tenemos, de dónde son. Pero las herramientas ahora son muy fáciles, creo que solo es una cuestión de quitarnos como ese protagonismo, ¿no? O sea, no es de que sea esas épocas donde, yo quiero ser el mejor del país, no, o sea, creo que todo tiene que ir en un sentido de colaboración para, si te dicen el día de mañana, oye, ¿cuántos leucemias agudas hay en México? Tú digas 10 y yo diga 10 y todos nuestros compañeros digan 10, o sea, que digan, todo el mundo está bien afinadito. Eso es el verdadero premio que debemos de lograr. Y creo que lo vamos a poder hacer, nada más hay que, pues creo que un poco de alinear y ser un poco más proactivos en tomar esas como riendas de ciertos instituciones o sociedades, ¿no? Creo que toda esta gente que quiere colaborar es la que se debe de estar proponiendo pues para formar parte de ellos, ¿no? Y tratar de que la oposición sea la menor que se pueda, ¿no? Claro. Sí, pues qué buena visión. Y me gustaría, para terminar, preguntarte qué le dirías a un hematólogo joven si te preguntara si le recomiendas trabajar en la industria o en el contexto, digamos, personal y de apoyo para tu vida como recién egresado, el contar con un sueldo fijo, con una oportunidad de trabajo, si es algo que tú crees que sería recomendable o algo que le sugieras a un hematólogo o a un Miguel pequeño que está saliendo de esa reunión de speakers, si le recomendarías que lo hiciera o que aceptara el trabajo o buscar una oportunidad como esas. ¿Qué le dirías? Creo que como todo en la vida es dependiendo de expectativas personales, pero yo en lo personal lo que te puedo decir es, yo lo volvería a hacer, si volviera a tener esa oportunidad y regresar el tiempo atrás y me dijeran nuevamente, oye, ¿tomarías esa oportunidad? Sí, definitivamente la volvería a tomar. Ahora, donde estoy, o por la decisión por la que decidí salir, definitivamente es porque ya llega un momento en el que pues tus planes ya no concuerdan, ¿no? Pero definitivamente es una muy buena oportunidad para el recién egresado estar en contacto con personas que piensan diferente.
personas que son financieras, personas que son comerciales, personas que son de acceso, de investigación. Es un mundo al que no has estado expuesto y que claro que todo te va a hacer crecer. Ya habrá gente, por ejemplo, de las personas que eran de mi equipo en su momento y que las invité a formar parte de mi equipo. Algunos de ellos ya incluso tienen participación regional, o sea, ya están a cargo de toda Latinoamérica, y lo cual pues obviamente me da mucho gusto. Encontraron en la industria una forma de vida en donde dijeron, me gusta esto, nací para esto, me gusta el ambiente, tengo las herramientas suficientes y mi compromiso moral y mi función en este mundo es que el conocimiento que adquirí de hematología va a servir para que, pues, para que lleguen los productos a quien tienen que llegar, porque yo me acuerdo en algún momento de rebeldía que tuve interno, que justamente ahí abogando por los precios y demás, me dijeron, Miguel, ¿cuántos cantantes crees que existan en el mundo que tienen la calidad de voz y todas las herramientas para ser un cantante muy famoso? Digo, no, pero pues claro que hay mucha gente que no la hemos descubierto. ¿Y cuántos cantantes medio se descubren y debido a un mal manejo no logran ser el éxito que debieran haber sido? Dice, eso básicamente es la industria. Tienes un producto que es tu cantante y depende de cómo lo manejes, será si llega a ser un éxito o no. Porque hay productos que probablemente pudieron haber sido un hit y que a alguien en el momento en el que lo estaban desarrollando algo no les gustó y lo frenaron. Entonces, acompañar a un cantante en su carrera, pues no es fácil, es que cante en el lugar adecuado, las veces adecuadas, que haga los contratos pues, adecuados, etcétera. O sea, lo mismo es lanzar una molécula, es un trabajo de mucha gente. O sea, para que nosotros podamos decir, sí, denle tal medicamento y haces tu receta y vaya a la farmacia, atrás de eso hay un mundo de gente y meses y años de gente trabajando para que la entidad regulatoria lo apruebe, para que si tiene una duda, resolverla. O sea, cuando te das cuenta de todo el gran trabajo que hay, pues la verdad es que dices, híjole, pues yo pensé que era más fácil, ¿verdad? Pero algo que yo les diría es, definitivamente es un mundo que vale la pena conocer, incluso a la gente que no es recién egresada, a la gente que ya tiene más experiencia, yo sí los invitaría a que se acercaran. Incluso deberíamos o la sociedad mexicana de hemato debería tener una especie de convenio de rotación, ¿verdad? Conoce la industria farmacéutica por un mes con sus respectivos contratos de confidencialidad, porque obviamente hay cosas que como toda empresa son confidenciales, pero claro, para que se den cuenta, decir, oye, ¿a poco para que Cofepris apruebe eso tienes que hacer todo eso? Sí, todo eso. O sea, ahí empezaríamos a entender cómo es un poco más la situación, y como toda la vida, cuando uno ve el vaso desde un lado, pues tiene una impresión, pero cuando ya le empiezas a dar la vuelta al vaso, dices, oye, creo que no de todos lados se ve igual el vaso, ¿verdad? Entonces, pues no, adelante. Creo que voy a citar una frase de la recién, ¿cómo se llama? Serie exitosa, hablando de artistas, de Luis Miguel. una frase muy profunda que dice, nadie se arrepiente de ser valiente. Ándale. Entonces, creo que debemos de tomarla en cuenta, ¿no? Creo que tope lo que tope, aunque le digan, ¿a poco te vas a ir a la industria? Híjole, ya te vendiste. Como también citaré algo que me dijeron a mí, no diré quién, pero cuando me escuchen le va a dar mucha risa, que me dijeron, te fuiste por un plato de lentejas. Ándale, cuidado. Entonces, yo sé quién te dijo eso. Pero bueno, al día de hoy, digo, lo recordamos con mucho gusto y definitivamente fue una gran oportunidad, te hace crecer. Y no, bueno, ahora todos esos conocimientos hay que, pues que rindan fruto, ¿no? De otra índole.
Por eso es que en Claro. redes sociales estamos muy activos, proponiendo que la gente conozca un poco más de la hemato, darle una cara a la hematología no tan triste, no tan lúgubre. Digo, los que somos hematólogos y los pacientes y familias saben que es una montaña rusa de emociones, pero también tenemos que dar esos ánimos y hay que mostrar esas victorias, hay que mostrarlas, aunque sean chiquititas, hay que aprender a disfrutar esas victorias chiquitas de una biometría normal, de estar sin, pues sí, sin una situación difícil, pues esa parte de ánimo es la que estamos pretendiendo dar en el centro hematológico y bueno, al final del día, pues ahí vamos poniendo nuestro granito de arena. Perfecto. Miguel Herrera, Muy bien, director del centro con el mejor nombre de cualquier centro médico hematológico, Hope. Muchas gracias por estar aquí y pues creo que hubo una conversación muy buena, polémica, estuvo movidona la cosa y pues esperamos tenerte pronto platicando de muchas de tus ideas, de tus planes y ya nos estarás contando en qué otras aventuras te metes. Muchas gracias por aceptar la seguramente. invitación y Muy bien, aquí Andrés. vamos a No, estar pues platicando. a ti, gracias a ti. Mucho éxito en tu podcast y seguro estamos para colaborar como siempre. Mi reconocimiento a ti y obviamente a todo el equipo, a nuestros maestros, obviamente, y sobre todo a nuestros pacientitos que pues al final del día ellos son los que nos han guiado hacia todas estas ideas que tenemos, ¿no? Es correcto, mi estimado. Aquí estamos y un abrazo. Muchas gracias. Dale, un abrazo, hasta luego. Saludos a toda la familia, que estén bien. Bye. Bye bye. Esto fue Developing Hematology, Hematología en Desarrollo. Les pido por favor que si les gustó nuestro contenido, nos den 5 estrellas en todos los sitios donde nos puedan encontrar. También nos pueden dejar un comentario o enviarnos un mensaje en developinghematology.com. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León. Y me pueden encontrar en mis redes sociales en Twitter como @Gómez de León MD, en Facebook o en Instagram como Dr. Andrés Gómez de León, o en mi correo personal drgomezDeLeón@gmail.com. Este podcast es auspiciado por la Clínica de Hematología Gómez Almaguer y nos pueden encontrar en www.gomezalmaguer.com.